Buenas tardes, les damos la bienvenida al Museo Casa Natal de Jovellanos. Hoy tenemos una nueva sesión del ciclo que tenemos que se denomina La colección al detalle, obra artística y reflejo social. En este caso vamos a empezar por la obra elegida es esta maravillosa escultura que tienen ahí de escultura, relieve, llámenlo como quieran, de María Jesús Rodríguez, una artista fundamental en nuestra colección. La charla también sirve un poco de presentación de la obra, porque esta obra fue adquirida el año pasado y no la habíamos todavía presentado. Esa vinculación de María Jesús con el museo es, claro, como tiene que ser a través de la colección. No es muy amplia, desgraciadamente, la colección. Tenemos dos esculturas, este relieve y otro más, el 8 y el 2 se llama. El 10, perdón. Que ya forma parte de la colección, y sobre todo tenemos una interesantísima colección de 20 dibujos de María Jesús. El dibujo, tenemos esta colección, además el dibujo es fundamental para nosotros porque conservamos la tradición el museo no deja de ser una tradición y una consecuencia del primitivo museo que creó, la colección que creó Jovellanos. Jovellanos fue un coleccionista que ya en su momento, en el siglo XVIII, principios del XIX, creó una colección de dibujos. En su modernidad, Jovellanos estaba muy interesado en el proceso de las obras, que los dibujos muchas veces forman parte del proceso. Entonces, pues nosotros tenemos esta colección de dibujos de María Jesús, en la que destacan sobre todo 3 dibujos que yo diría monumentales, que son de 6 metros de ancho cada uno, inspirados un poco en las lousas con la que dividen los praos en la zona occidental, y que exponemos escasamente por 2 motivos principales. El primero, por los problemas las restricciones de conservación que siempre tienen los dibujos, que es una materia muy delicada. Y en segundo lugar, por los problemas de espacio que son comunes y habituales en esta institución y que ya forman parte de su DNI. Vamos, los problemas de espacio, que no voy a quejarme más ya porque ya estuvo bien. Bueno, tenemos problemas de espacio y no se pueden exponer de manera tal como queríamos, ¿no? Estos dibujos maravillosos de María Jesús. Para introducirnos y hablarnos de esta obra, contamos con Susana Carro, tenemos la suerte de contar con Susana Carro. Voy a dar unas notas de su currículum, pero bueno, igual me olvido algo, igual me dejo algo importante. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo y doctora en Filosofía, con una tesis titulada Del arte feminista al arte femenino. Su investigación y sus publicaciones están muy relacionadas con los estudios de género. Dentro de sus publicaciones podría destacar la titulada Tras las huellas del segundo sexo en el pensamiento feminista contemporáneo. Es fundadora a su vez del Espacio Paraíso en Oviedo y colaboradora en varios grupos de investigación, como el grupo Demeter de la Universidad de Oviedo, vinculado a cuestiones de género. Finalmente diría que me gustaría destacar que ha coordinado varias exposiciones, como la titulada Animales domésticos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, o la Casa Tomada, que se inauguró en la Laboral y que tuvo además una itinerancia por diversas ciudades como Río de Janeiro, Bruselas o Viena. Y nada más, les dejo con Susana y a disfrutar. Un momentín. Aquí. Ya está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por compartir con nosotros este momento de interés y de reflexión sobre la obra de María Jesús Rodríguez. La verdad es que me causa un poco de pudor, perdón, sí, es que me intimida un poco porque me causa un poco de pudor pues venir a hablaros de la obra de María Jesús cuando realmente pues la tenemos ella aquí, y bueno, lo mío es un diálogo humilde con la obra de María Jesús y
por supuesto, nadie mejor que ella para hablarnos de su obra. Pero bueno, después intentaremos hacerle alguna pregunta para que nos aclare y nos cuente las cosas realmente importantes. Como nos acaban de comentar, pues desde el año 1998 la casa natal de Jovellanos es también casa de numerosos dibujos de María Jesús y de varias piezas. A mi modo de entender, todas ellas tienen como un denominador ese hacer de María Jesús Rodríguez como antropóloga de la naturaleza. Puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Antropóloga de la naturaleza, esos dos términos absolutamente contrapuestos. Cuando hablo de antropóloga de la naturaleza, lo que intento expresar es que, a mi modo de ver, la obra de María Jesús Rodríguez supone la superación de esos ámbitos diametralmente opuestos y nos permite entender que en realidad la naturaleza y la cultura, o la separación entre esos dos ámbitos, en realidad es solo un prejuicio del pensamiento occidental. Dice el antropólogo Philippe Descola que muchas sociedades denominadas primitivas nos animan a tal superación, a la superación entre naturaleza y cultura, y no vacilan en invitar al concierto de su vida social a las más modestas plantas, a los animales más insignificantes. Del mismo modo, en la obra de María Jesús Rodríguez, la naturaleza y los seres que la forman pasan a convertirse en funciones de la naturaleza. Esos seres y esa naturaleza se van a asimilar a los artefactos arqueológicos, se van a asimilar pues, a las costuras del arte, de manera que la biología y la cultura, la antropología y la naturaleza en la obra de María Jesús Rodríguez establecen una relación, una dinámica como de vasos comunicantes. Ejemplificación de todo esto es probablemente pues, los dibujos de los que acabamos de hablar, ¿no? La serie de dibujos murales del año 1987. Estos dibujos de gran formato llevan por título Debuxos y son una representación de las chousas. Las chousas son unas piezas, unas lajas de pizarra que tanto en el occidente de Asturias como en León, en Zamora, en Galicia, se utilizan para delimitar los cierres de los praos, ¿no? Delimitar las lindes de las tierras. Se utilizan también en los tejados, tienen distintas utilidades y diseños también muy diversos, variados, variopintos. Las chousas de María Jesús Rodríguez son estos dibujos murales que están hechos, son unos dibujos a gran formato, hechos en carboncillo y en pastel. Algunos tienen unas tonalidades azules, otros tienen unos ciertos tonos amarillos, pero lo cierto es que esos tonos amarillos en algunos de estos dibujos van a ser consecuencia de la oxidación del barniz que ella utiliza como fijación del carbón. Los dibujos de las chousas tienen también un correlato escultórico. Son unos artefactos estéticos que por una suerte de genialidad de lo ambiguo, esos artefactos estéticos consiguen recuperar para esos objetos técnicos, para esos útiles tecnológicos, su esencia natural, su esencia de la naturaleza. Decía Merleau-Ponty que en todo lo que está fabricado hay algo humano y en todo lo natural hay algo también fabricado, y de alguna manera en las obras de María Jesús Rodríguez se produce, se cierra completamente ese círculo, ¿no? Todo está fabricado y todo es natural. También en la obra de María Jesús Rodríguez pues tenemos esa impresión, tenemos esa sensación. En el año, es que si me voy hacia atrás no se oye, bueno, me quedo aquí erguida. En el año 2017 hicimos un encuentro en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, y fue un encuentro en el que María Jesús reconocía la importancia que había tenido para su obra la arquitectura popular y también la etnografía.
Y cuando comentaba estas cosas no solamente hacía referencia a su propio territorio, a su territorio más próximo, sino que hacía referencia a la etnografía en sentido, digamos, global, ¿no? De hecho, la pieza que tienen ahora en pantalla, que se lleva por título África 2, representa una especie de mortero frecuente en el África subsahariana, que es utilizado para machacar cereales y también otros alimentos. En aquellas conversaciones en el Museo de Bellas Artes, pues hablamos sobre los inuits, hablamos sobre los bosquimanos, hablamos sobre sobre los viajes que había hecho ella y las visitas que había realizado a los museos antropológicos y etnográficos. Y cuando hablábamos de estas cuestiones, ella siempre estaba muy atenta a recordar que si los bosquimanos o los pigmeos viven tal y como viven, no es lógicamente por su falta de inteligencia, sino porque se encuentran completamente asimilados a ese ecosistema en el cual habitan. Yo creo que hay algo de esto en las piezas de María Jesús Rodríguez. Como aquellas culturas o como esas civilizaciones, las piezas de María Jesús no conciben que las fronteras de la naturaleza se cierren justo a las puertas de la especie humana. Y precisamente en este contexto de lo etnográfico es donde tenemos que situar la pieza que hoy nos reúne, la pieza que hoy nos congrega, que es este relieve, el relieve 8, que lo tenéis justo aquí detrás, que es una maravilla de pieza. La propia autora, leo literalmente, o cito sus palabras, dice que esta pieza, el relieve 8, hace referencia a la etnografía en general y en particular a ciertas formas de la naturaleza, a ondas en el agua, el sistema solar, los arcos del tronco de un árbol. Formas de la naturaleza que permean lo humano, que se trasladan a lo humano, que lo recorren y con una especie, digamos, de vocación contaminante, esas formas de la naturaleza van a pasar de lo humano, del gesto más sencillo de lo humano al trazo. Se trasladan del movimiento simple de una mano al zigzag. Se trasladan del gesto sutil a la onda. Y ese trazo, ese zigzag, esa onda, que son elementos de la cultura, que son la representación de lo simbólico, en realidad se van a convertir en función de la naturaleza. Esos trazos, esos zigzags, esas ondas que están desde tiempos inmemoriales pues, presentes en las pinturas de las cavernas, están en los restos de las cerámicas, están en la joyería, están en los tejidos, pues también aparecen aquí en la obra de María Jesús. María Jesús talla esas ondas en esta pieza, una pieza prácticamente de orfebrería. María Jesús talla sobre el cartón surcos circulares y concéntricos que comienzan a tallar en el cartón, pero se expanden mucho más allá de la pieza misma. Y en este punto es donde me gusta decir que María Jesús es en realidad una orfebre del cartón, porque esa pieza que tenéis ahí es una pieza elaborada en cartón y el cartón en manos de María Jesús se convierte en una especie de metal precioso. Solo hace falta echar un vistazo a los dibujos de María Jesús y veis cuál es la mirada, la sutileza de la mirada de María Jesús sobre el cartón. Esa mirada que convierte algo absolutamente tosco en un material precioso. Lo vemos a la perfección en esos dibujos. Dibujos que forman parte de la colección de esta casa, aunque no tengamos la suerte de poder contemplarlos en directo. El cartón es además un material que en manos de la artista
tiene vocación de elemento de la naturaleza, es decir, no es un artefacto cultural, sino que tiene una voluntad de asimilarse a la naturaleza. En el año 2011, en una entrevista que María Jesús concedió a La Nueva España, decía precisamente esto. Decía, mi escultura en cartón son los acantilados de Occidente. Y volvemos de nuevo a los dibujos, donde nos relatan una vez más esa asimilación del cartón a la naturaleza. El cartón es además el material más longevo en la obra de María Jesús Rodríguez. Sabemos que sus primeras piezas en cartón son del año 1982, 1983. La última, según nosotros tenemos datada, es del año 2023. Bueno, ya sabemos que los artistas van cambiando constantemente, entonces, bueno, los datos. En cualquier caso, ella trabaja desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo con el cartón. De hecho, durante mucho tiempo tuvo una producción de entre unas 30 a 40 piezas anuales en cartón. Este trabajo tan exhaustivo con ese material hace que ella se haya convertido pues, en una conocedora muy profunda del mismo y de sus propiedades, y que además en el uso de ese material haya habido pues, una gran evolución. De hecho, al principio María Jesús comenzaba trabajando el cartón simplemente rasgándolo, rompiéndolo con sus manos, de manera que así obtenía un positivo y un negativo. Obtenía múltiples texturas, pero esto, digamos, que dejó de ser suficiente y empezó a utilizar pues, el cúter, ¿no?, para que sus cortes fueran cada vez más precisos. Las piezas las construye sobre un bastidor en el que iba pegando los cartones de forma perpendicular, y en esos primeros años de producción después los pintaba con pintura pulverizada en negro. Fruto de esa técnica y de ese trabajo son las piezas de los años 80, estas piezas que parecen asimilarse pues, a los acantilados del Occidente o incluso también a la pizarra. Cuenta María Jesús que cuando tenía unos 8 años, durante un paseo, vio aparecer de pronto la playa de Penarronda desde el acantilado de la Capilla de San Lorenzo. Fue un momento muy intenso, dice. Me conmovió y años más tarde me di cuenta de que ese día descubrí la belleza. Poco a poco María Jesús va a ir dejando atrás esas, digamos, inspiraciones más paisajísticas y va a empezar a introducir en su obra pues, las geometrías. Esas geometrías, formas poligonales, que también podemos observar en los dibujos. Todos los dibujos que os expongo aquí son dibujos que pertenecen a esta casa. Empiezan a aparecer entonces esas formas, digamos, geométricas, formas poligonales, formas que se van a trasladar a las piezas y que implican cambios en el procedimiento y en los materiales. En esta nueva, digamos, época, María Jesús empieza a introducir el PVC negro, los plásticos semitransparentes. Y también va a utilizar una nueva herramienta que va a ser la radial. Con la radial dibuja sobre las piezas. Continúa su evolución y los siguientes cambios ya guardan más relación con el color. Empieza a introducir pues, el blanco, excepcionalmente otras tonalidades, y sobre todo el cartón va a recuperar su color original. Y en este punto tenemos que detenernos de nuevo porque tenemos aquí una pieza, la pieza 10 del año 1991, que forma parte también de la colección de la Casa Natal de Jovellanos. La pieza 10, la primera vez que se expuso fue en la Galería Elea de Gijón y iba acompañada de una cartela curiosa. En esa cartela se contaba o se hablaba de unos investigadores de la Universidad de Stanford que en aquel momento estaban estudiando el tema del desarrollo lingüístico en los chimpancés, en los primates.
María Jesús sentía curiosidad por uno de esos sujetos de investigación, por uno de esos primates que se llamaba Coco y que fue capaz de desarrollar unos 1000 gestos pertenecientes al lenguaje de los signos. En la cartela, concretamente, se hablaba de un momento peculiar, que es el momento en el que el primate pregunta por una persona que no está presente en ese lugar, en ese momento. Ese suceso denota la existencia de una mente representacional, ¿no? Denota la existencia de una mente simbólica, hay una imagen mental. Y eso, digamos que es el paso inmediatamente anterior a la aparición del lenguaje, a la aparición del pensamiento abstracto, la aparición de la cultura. Y de nuevo nos encontramos a María Jesús cuestionándonos esa posible ruptura o no entre naturaleza y cultura. Tal vez ese tótem enhiesto nos observa y nos quiere recordar que estamos equivocados, ¿no? Que vivimos dentro de un relato especista, un relato excesivamente antropocéntrico. Si seguimos un poco el hilo de esa cartela que acompañaba originariamente a esta pieza, podemos llegar hasta una pieza que probablemente todos ustedes conozcan, que es una pieza que se exhibe en la Plaza de Europa, en Gijón, que es la pieza La Memoria. La Memoria son, pues, es un fósil vegetal, pero al mismo tiempo es una columna de hierro, ¿no? Forjada con numerosas hendiduras. La memoria nace de la fertilidad, del agua y de la tierra, pero al mismo tiempo está ahí pues, para conmemorar la cultura, para conmemorar el pensamiento simbólico, el recuerdo. Esta pieza forma parte de un momento también peculiar en la evolución de la obra de María Jesús. Ese momento se produce hacia el año 1993, cuando las piezas de la artista empiezan a independizarse de la pared. Surgen las piezas exentas y ella comienza a crear lo que ella denomina los tallos y las columnas. La memoria forma parte de ese proceso. Es un híbrido entre la naturaleza y la cultura. Pues hay algo de tallo en la columna 23 del año 91, del mismo modo que hay algo de columna en los tallos que María Jesús va a realizar durante el año 1993. Y todos estos tallos, todas estas columnas se van a reunir entre sí, se van a agrupar y van a formar bosques que antes fueron árboles. Y en esos bosques María Jesús crea espacios. O más que crear espacios, a mí me gusta decir que ella teje espacios. Pues afirma lo siguiente: en los cartones, la técnica de construir los volúmenes es prácticamente igual a la de tejer con lana. Vas avanzando línea a línea y te permite hacer una gran variedad de texturas y de dimensiones. Los espacios que ella teje, como los tejidos, son espacios que cobijan, que protegen, que amparan. Y esta sensación yo creo que guarda una estrecha relación con la escala de la obra de María Jesús. Ella tiene una máxima, que es que quiere llegar con su mano a cualquier punto de sus esculturas. Quiere llegar con sus manos a cualquier punto de las piezas. Quiero que mi obra acompañe, no empequeñecer a quien la mira. La escala de sus piezas es, en esta artista, en María Jesús, una declaración de intenciones con respecto a la relación que ella quiere que sus piezas mantengan con el espectador. Y si en esos espacios colocamos hechos, colocamos sucesos, pues entonces nos trasladamos al taller de María Jesús. En el taller todo es importante, desde el frío hasta la luz,
el sonido, el silencio. Ella dice que es un lugar de reflexión y de juego. Yo os aseguro que estar en el taller de María Jesús es como transitar una celda de Louis Bourgeois. Es un espacio de refugio, pero es un espacio de refugio como pueden serlo las guaridas. Es un espacio de reflexión y de protección, pero tan íntimo que María Jesús se metamorfosea entre las piezas que tiene en el taller. Las paredes son como su piel y hasta tal punto que si ella no está en el taller no te das cuenta de su ausencia. La ubicación natural de las madrigueras y de este tipo de cobijos es el campo y también es el lugar natural del taller de María Jesús. La ubicación del taller en un pueblo, y la cito a ella, me influenció cuando di el paso al trabajo con aluminio y dibujos de la naturaleza. Dibujos de la naturaleza sobre aluminio, que llevan los siguientes títulos: La Pallarina, Solapanera, La Huerta Güés, El Salgueiro, A Lagúa, Lesmes, A Ribeiría, O Tornobello, El Paseo. Las obras de María Jesús hablan de las malas hierbas, de las cunetas, de los sus praus, de los praus de los vecinos, del jardín de su madre, del jardín de su hermana. Magentas, violetas, amarillos. Todo ello para hacer referencia a esos esqueletos vegetales mínimos. Esqueletos vegetales delineados sobre el aluminio. Y vamos ahora a dar como un salto en el tiempo y vamos a retrotraernos al año 1899. En el año 1899, el biólogo alemán Ernst Haeckel publica las 10 primeras láminas de su atlas dedicado a los organismos marinos. Ese atlas lleva por título Formas artísticas de la naturaleza y esas 10 primeras páginas, esos 10 primeros dibujos son solamente el inicio de una obra monumental, que fueron más de 1000 láminas dedicadas a ese mundo marino. En este punto es donde a mí me gusta decir que María Jesús toma el relevo a Ernst Haeckel y lo hace precisamente con esta pieza, Acoba al Corno, una pieza realizada en el año 2022 y donde se encuentra pues, ese micromundo lleno de anémonas, de caracoles marinos, de algas. Son los reinos que se desvelan en el momento de la bajamar. Luego nos contará María Jesús que su primer oficio fue el de contar olas o vigilante del mar. Cuando su padre bajaba a coger percebes, ella se quedaba entre las rocas y a voz en grito tenía que ir relatando pues, los golpes de la marea, los cambios, y tenía que contar las olas. Horas y horas mirando al mar mientras su padre pues, cogía percebes. Y de alguna manera eso presagiaba las horas y horas del artista delante de sus dibujos, porque esos diminutos mundos marinos son absolutamente exigentes para la vista, la espalda, los brazos, las piernas de María Jesús. Cuando dibuja, lo hace asistida por cinturones que ayudan, soporte de la espalda, con medias que le ayudan a sus piernas. Horas de esfuerzo y también de talento, el talento de quien es capaz de descubrir la grandiosidad de lo minúsculo, el talento de quien es capaz de descubrir la importancia de lo modesto, de lo simple, lo sencillo. Aquello que a juicio de María Jesús es lo que construye la vida, tanto a nivel marino
como metáfora de la propia vida. María Jesús completa el círculo que va desde la mirada inquieta, más intuitiva que reflexiva, la mirada de la niña, una mirada con una gran agudeza en su visión, y completa el círculo que va desde esa mirada a la mirada de la mujer adulta, plena en reflexión, pero ya más pobre en esa agudeza visual. Por eso luego le preguntaremos a María Jesús. Estos son muchas amenazas de preguntas. Sí. Le preguntaremos si en ese esfuerzo por dibujar y representar es realmente un esfuerzo por representar esos minúsculos mundos marinos, o el esfuerzo es por recuperar la imagen de la niña, ¿no? La visión de la niña mirando aquellos mundos. A lo largo de estos minutos que hemos compartido, he mencionado muchas profesiones posibles para María Jesús. No sé si ella estará de acuerdo o no con esto que he venido diciendo, pero vamos, la he nombrado como botánica e ilustradora de naturalezas mínimas, tejedora de discretos espacios, crisálidas, madrigueras, orfebre del cartón, antropóloga de la cultura y vigilante de olas. Humilde en todo lo que nombra, aloja o sugiere. Humilde hasta la extenuación y tan grande como su humildad, su propia obra.